Seguimos aquí en Prueba de Fuego, soy Jorge Rodríguez, me acompaña el doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, ex representante permanente del Perú ante la ONU también. Vamos a conversar diversos temas de la coyuntura política. No va a faltar el tema Adrián Sen, quien ha regresado al Ejecutivo esta vez como representante del Perú a nivel internacional. Bienvenido RPP, doctor García ¿Cómo le va, Toma. Jorge? Gusto en saludarlo. Arranquemos por este tema. Ha llamado la atención ahora la presencia de Gustavo Adrián Sen, ex premier en un cargo internacional. ¿Tiene los méritos para este cargo? Yo haría esta siguiente distinción, Jorge. Ajá. En efecto, a raíz de la gestión que él ha llevado a cabo como jefe del Consejo de Ministros, muchos consideran, y creo que habría cierto consenso en el sentido que no lo hizo bien. Claro. Y evidentemente no habría sido recomendable por las circunstancias en que se produjo su renuncia, luego colocarlo en otro puesto. Salió al borde de la censura. Sí. Al borde de la censura. Pero, digamos, bajo ya consideraciones personales, es un hombre hábil, es un hombre competente. Ya ha sido embajador, nos representó en la OEA y lo hizo bien. Es un político experimentado. Fue ministro en la época del presidente Humala, ha sido también ministro. Entonces, más allá de su historia reciente, desde el punto de vista de sus habilidades y competencias, está en actitud de representarnos con decoro, ¿no? Claro. Sin embargo, llama la atención que cuando un poder del Estado, en este caso el Congreso, ¿no?, ha cuestionado la labor de un premier, como ocurrió también con el exministro del Interior, Juan José Santibáñez, la presidenta termina premiando a estos personajes con otro cargo, ¿no?, público, en el Estado o fuera del país. Claro, lo que, digamos, podría decirse que no era lo más recomendable que la presidenta hiciera. Debemos entender dos cosas también en ese contexto. Por favor. Lo primero, que es un poder ejecutivo que no tiene banca, o sea, es gente que está jugando al juego de las sillas, se pasan de un sitio a otro. Claro. ¿No es cierto? Ha sucedido con el gabinete, parece que no había más y tenemos a los mismos. Y la presidenta pues tiene, digamos, el síndrome de los apachurritos, ¿no? Digamos, porque es muy querendona con sus ministros. Esa frase, ¿no?, es muy buena, el síndrome de los apachurritos. Ajá. O sea, no quiere dejar ir a sus ministros. ¿No? Pero, como le digo, yo en el caso de Adrián Sen separaría, digamos, la circunstancia reciente de su salida, en la que todos estamos de acuerdo que no lo hizo bien, claro, pero dejaría constancia de que sí es un hombre hábil, ¿no? Correcto. ¿Este es un cargo de confianza enteramente, doctor García Toma? Digamos, en el sistema diplomático hay dos tipos de embajadores, los embajadores de carrera y los embajadores políticos. Los diplomáticos, como los conocemos. Sí, sí. Perfecto. Es un diplomático, pero que no viene del sistema, sino es una persona que ha sido invitada por la Presidenta de la República, que es la que conduce la política exterior y las relaciones internacionales, ¿no? Y en ese contexto le otorga una confianza a alguien que, digamos, que viene del sector político. Ese es el caso del señor Adrián Sen, ¿no? Claro, y la responsabilidad que va a tener es muy importante, ¿no? Porque definitivamente él debe reunirse con personalidades, representantes de distintos países, no solo de América Latina, sino a nivel mundial. Sí. Sobre eso también hay que decir algo, ¿no? El servicio diplomático cuenta con una oficina de asuntos multilaterales, que es en la que en realidad marca la pauta de los embajadores en el exterior. Entonces, cuando hay grandes temas de importancia, de alguna manera se van dando ciertos criterios que, digamos, cada embajador, de acuerdo a su personalidad, a su temperamento, va ajustando. Pero los embajadores no se salen de ese libreto. Okay. Lo segundo es que a Nueva York llega un equipo de apoyo que, digamos, es de los mejores, justamente por la importancia de la embajada. Entonces, va a estar bien orientado desde Torre Tagle y va a estar bien acompañado con el personal que Cancillería le asigna, ¿no? Entonces yo no le veo ningún problema al desempeño del señor Adrián Sen, que vuelvo a repetir, tiene las calidades para ejercer el cargo. Para cerrar este tema, desde algunas bancadas, y lo ha dicho, por ejemplo, el congresista Eduardo Málaga, se está planteando interpelar, ¿no?, al canciller para que explique este nombramiento. Se entiende porque, de alguna manera, pues es una provocación al Consejo, yo reitero, ¿no?, al Congreso, ¿no? Adrián Sen estaba a punto de ser censurado, tuvo que renunciar
por obligación, Así porque es. iba a ser censurado, los votos estaban Claro, contaditos. así es. Y la presidenta, bueno, como que desafía al Congreso nombrándolo ahora representante del Perú ante un organismo internacional. La presidenta tiene la rara virtud de ir de un traspiés a otro, ¿no? Por ejemplo, de súbito toca un tema que usted señalaba hace unos minutos, el de la supuesta invitación a los Estados A Unidos, los ¿no? Que Estados no Unidos. pasó de una lisonja, ¿no? De, Sí, oye, ojalá que claro, algún día vayas, ¿no? Y eso claro. convertirlo Eso ya en no es una invitación formal. No es una invitación. No es así una es, invitación así es, formal. así es. Claro, y además en un panorama global como el que estamos afrontando, ¿no? Con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, definitivamente el cargo de Adrianzen es bastante delicado. ¿Hizo bien él como persona al aceptar el cargo? Bueno, digamos, entiendo, esa es una suposición, Ajá. que si está allí, más allá de las consideraciones personales, que las tiene en relación a la presidenta, él lleva en carpeta algunos encargos de carácter político para ser procesados en Nueva York, ¿no? Por Ajá, ejemplo, en la ONU. a Ajá. comienzos de este gobierno se produjo la famosa sonada que todos conocemos, se inició una campaña feroz por las fuerzas de extrema izquierda en América Latina, que de alguna manera encabezaron Petro y ANLO, ¿no es cierto? Arrinconaron al Perú en el descrédito. Aquí había una dictadura parlamentaria, Sí, había claro, genocidio, claro. y entonces se tomó en ese momento, a través del ministro Tarola, una decisión inteligente. Vamos a generar un grupo de personas que salgan al exterior a dar batalla. Entonces fue Walter Gutiérrez a España, González Olachea fue nombrado ministro de Exteriores. Sí. Él no es del servicio, pero lo hizo muy bien. Lo recordamos, claro. El mismo Adrianzen fue a la OEA, A la a mí me OEA. tocó ir a la ONU y después a Hackanson y el propio Ferrero, ¿no? Y entonces ese equipo iba con esa directiva, ¿no? Y después cumplir esa tarea han ido regresando, digamos, de a pocos, ¿no? Bueno, esperemos entonces la respuesta tanto del Congreso, porque se habla ahora de una interpelación, ¿no?, al canciller. Entonces, vamos a ver cómo van las Ahora, cosas. hay que entender también que en el caso de la política y las relaciones exteriores, quien conduce ese sector es específicamente la presidenta. La presidenta, ¿no? en Quien, este caso. digamos, Claro. se coloca al servicio para que esas políticas se ejecuten es el ministro, ¿no? Perfecto. Doctor García Toma, hablemos ahora de unos asuntos que tienen que ver con temas constitucionales. Por ejemplo, desde el Congreso se propone cadena perpetua para delitos de extorsión y de terrorismo urbano, como se suele llamar ahora los actos delictivos perpetrados por organizaciones criminales. ¿Constitucionalmente se puede llegar a este objetivo? Creo que hay dos errores ahí, Jorge. El primero es que hay una sentencia del año 2004 en el caso Marcelino Tineo Silva, Ajá. que está vinculado con el fenómeno del terrorismo, y en la que se estableció que la pena máxima en el Perú es de 35 años. Al cumplirse los 35 años, el interesado debe presentar una solicitud y será el juez quien evalúe si se encuentra en condiciones o no de reintegrarse al seno de la sociedad. Pero en principio son 35 años, ¿no? Y lo segundo, que creo que el gran error que tenemos en los últimos años es, en primer lugar, sobrecriminalizar las penas y establecer, digamos, figuras, digamos, nuevas figuras delictivas que no colaboran o no contribuyen. Yo creo que deberíamos acentuar en mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema de justicia, que comienza con la policía, que sigue con la fiscalía, que Claro. llega al Ministerio Público y termina con el INPE, ¿no? En tanto no exista una política de coordinación y de cooperación entre esos entes, no avanzaremos. En la medida en que el Poder Judicial no contribuya, porque hay muchas personas, hay hacinamiento, pero una parte de ese hacinamiento se debe a que hay personas que están en condición de procesadas, pero que están Sí, claro. en periodo de reclusión. Esperando sentencia, literalmente. Y ¿Sí? digamos, esa es una situación, digamos, que lamentable, que no es admisible. Entonces yo creo que deberíamos atacar el tema, el toro por las astas, antes que seguir agregándole más papitas al caldo en el problema que tenemos ahora, ¿no? Claro, se lo preguntaba porque desde el Congreso, cuando se exigen medidas contra la criminalidad, siempre saltan estos temas, ¿no? Y no va a faltar alguien que proponga pena de
de muerte. Pena de muerte. Sí, Claro. sí. O ahora se está planteando la exportación de presos, ¿no? Entonces, Exactamente. no queremos mirar el problema real y no tomamos las decisiones Claro. para que nuestros organismos... Damos vueltas, ¿no? En círculos. Así es, así Damos es. vueltas en esos Sí. mismos círculos y no de ahí, salimos. sí. Claro. Digamos, nos engañamos, porque esa es la verdad. Esas medidas engañan, pero no solucionan problemas. Qué interesante, doctor García Toma. Ya que hablábamos del Congreso de la República, vamos a hablar de la situación de Eduardo Arana, pero antes, y aprovechando su experiencia en el Tribunal Constitucional, estamos todos atentos a la demanda competencial, ¿no?, que ha presentado el Ejecutivo para saber cuáles son los límites de una investigación a la Presidenta de la República. ¿Cómo observa esta decisión tan trascendente que debe tomar el organismo constitucional? En primer lugar, Jorge, hay un serio problema por parte del Ministerio Público en no entender los alcances del artículo 117 de la Constitución, que establece que solo bajo 4 causales se puede acusar, ¿cierto?, a la Presidenta de la República. En 48 horas se presentaron 5 denuncias, ninguna de las cuales ingresa a los predios del 117. Y cuando se archiva, porque eso es lo que correspondía hacer el Parlamento, porque el Parlamento no puede darle curso a algo que la Constitución prohíbe o impide, Sí, claro, ¿cierto? claro. Luego le agrega el pedido de reconsideración, Claro, que no está en el reglamento. El Ministerio Público ha pedido públicamente que se reconsidere esa decisión. ¿Eso es constitucional No, o eso no? es violar la autonomía del Parlamento. Es como si el Parlamento le enviara un oficio y le dijera a la fiscal de la Nación: reconsidere usted el archivo de esta denuncia fiscal, o Claro. reconsidere usted el hecho de haber admitido a trámite esta denuncia, ¿no? Claro. Digamos, O no mande las denuncias constitucionales. claro, Claro. hay ahí un serio problema, digamos, de apreciación fiscal. Pero entrando a la pregunta de fondo que usted me ha señalado, estoy seguro que el Tribunal Constitucional va a confirmar algo que es necesario. Si bien no se puede acusar, sí a veces es necesario, digamos, investigar las conductas que se puedan generar desde las más altas instancias de la República, a efectos de impedir que por el ejercicio del cargo se puedan perder, se puedan de alguna manera menoscabar una serie de indicios o pruebas que luego impedirían acceder a la verdad, cuando al concluir su mandato evidentemente ya no hay forma, digamos, de corroborar aquello que Sí, 3 claro. o 4 años atrás. Pero esa investigación debe tener un plazo, debe estar sujeto a ciertos requisitos, y algo que es muy importante, ¿no? Si es ya una obligación preservar, digamos, el secreto, la reserva de la investigación, en los otros casos, en particular cuando se trata de la máxima figura, evidentemente esa reserva debe ser mayor, ¿no? No se pueden estar subastando las informaciones en todos los medios, ¿no? Claro, y acá también hay una suerte de contradicción entre la protección, es cierto, de la figura presidencial. Ya. Tenemos un sistema presidencialista, correcto, muy bien. Pero está eso y está lo otro, ¿no? ¿Qué hacemos con presidentes, y no me estoy refiriendo solo a la mandataria Dina Boluarte, que aparentemente están cometiendo irregularidades, ¿no? Entonces los pasamos por agua tibia, dejamos que sigan haciendo lo que quieran hasta que termine su mandato? Es una contradicción que la ciudadanía también tiene en este momento. Dos cosas, Jorge. Lo primero es que el Ministerio Público no persigue las mentiras. Todos tenemos claro que en muchos casos la presidenta, Sí. digamos, es extraña o ajena a decir la verdad. Sí. Pero ese no es el rol del O no Ministerio. nos ha dicho toda la verdad o ha mentido, una de dos. Pero ese no es el rol del Ministerio Público. Ajá. En consecuencia, sí, si se trata, digamos, de presuntos actos de perjuicio a bienes y valores que están previstos en el Código Penal, sí, se debe investigar, ¿no es cierto? Y, por cierto, no creo que haya ninguna persona en particular que se oponga a eso. El problema es la forma, los medios y, digamos, que no se desnaturalice, ¿no? Le pongo un ejemplo, Jorge. Por favor, Nunca sí. se ha visto en la historia del país, y creo que es inédito en el derecho constitucional, que se rompa la puerta de la presidencia, se haga un deserraje de esa forma tan violenta. Se refiere al allanamiento de la Sí, vivienda de la mandataria eso Dina es Boluarte. inadmisible, ciertamente. Eso Ajá. es inadmisible, ¿no? Claro, pero es un tema bastante delicado, ¿no? El que Así va a es. tener que definir el Tribunal Constitucional. Yo estoy seguro que se va a encontrar el término medio.
No se puede acusar, se puede investigar, pero hay que establecer plazos y establecer procedimientos, ¿no es cierto?, a efectos de que esa investigación no sea pues desmesurada, pueda ser abusiva, Claro. poner en juego la gobernabilidad, ¿no? Porque aquí no interesa el nombre de la persona, interesa la institución presidencial, ¿no? Y de su experiencia como magistrado en su momento en el Tribunal Constitucional, ¿qué opinión tiene sobre estos casos, el caso Rolex, el caso cirugías? Lo estábamos comentando, ¿la presidenta ha mentido o no nos ha dicho toda la verdad? Porque lo que estamos descubriendo son, por decirlo menos, contradicciones presidenciales. Bueno, yo creo que todos estos problemas se originan por dos cosas. Ajá. Primero, la falta de voluntad de la presidenta de aclarar en su debido momento estas circunstancias ante la prensa. Sí. Lo segundo, Ella no habla con los medios de claro, comunicación. lo segundo es que cuando ya se desata el escándalo, en vez de desnudarse, digamos, en el sentido de decir pues realmente qué es lo que ha pasado, digamos, se va por la tangente, dice meras verdades y entonces termina complicando aún más, ¿no? Es irrelevante desde el punto de vista jurídico si se hizo una cirugía estética o Claro. se hizo una... Eso es realmente irrelevante. Claro. ¿no? Pues eso está bien para la vanidad, pero digamos jurídicamente no es relevante. Claro. Pero este tema se ha ido complicando luego por estos correos Del intercambio de favores, probable de Cavani. Eso sí es... La probable infracción constitucional claro, también. eso sí es delito, ¿no? Claro, los decretos, ¿no?, que aparecen No, firmados. no, me refiero a esta comunicación que hace el señor Cavani. Cavani, donde le en la pide un intercambio de favores, le envía hasta CBs, en claro, fin. eso sí es digno de investigación, eso sí tiene relevancia jurídica, ¿no? Okay, Y eso ha salido después, pero justamente por no poder aclarar en su momento. Si la presidenta dice, sí, pues efectivamente tuve la tentación, ¿no? Pido disculpas, ya está, se acabó. Sí, pero son contradicciones, ¿no?, Así que es. se pueden interpretar hasta como mentiras. Son mentiras. Y por Para eso decirlo, estamos. pero son mentiras. Clarísimo, doctor García Toma. Muchísimas gracias. Gracias verdad. a usted también. Usted saluda Jorge. El doctor Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Volvemos para analizar a nuestro sistema de salud y cómo nos ven desde el exterior. Eso y más aquí en RPP.